Señor Domínguez, ¿puedo hacer pasar a la siguiente? Sí, dile que pase. ¿Sí? Sí. Señorita, ya puede pasar. Vale, aquí tiene el currículum. Gracias, siéntese. Hola. Hola. ¿Y tu último trabajo fue? De momento no he trabajado. 18 años tienes, ¿no? ¿Cuántos sois en casa? Pues yo, mis 2 hermanas y mi padre. No, se va a quedar embarazada seguro pronto. Es soltera. Eres gitana, ¿verdad? Sí. Gitana. Gitana. Ah. Te baña. Pasamos que pase el siguiente, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? Que pase el siguiente. Sí. Bueno, pues ya, si eso ya te llamaremos, ya veremos lo que haremos, ¿vale? Vale. Vale. Venga. La acompaño a la salida. La metodología del incidente crítico ha sido elaborada por una antropóloga francesa, Marguerite Cohen-Emerick, y parte del concepto de shock cultural. ¿Cómo nos afecta, tanto a profesionales como a un ciudadano común, la relación con una persona de una cultura diferente? Nos ayuda esta metodología a ser conscientes de ello y a partir de eso, cómo negociamos con la otra parte para poder convivir, para poder estar juntos, para poder transitar juntos. 1, 2, 3. A ver, comenzaremos con ecuaciones de segundo grado. Yo no sé. No lo he hecho. Tú a mí no me vas a hablar así, hija. Te callas, ¿eh? Perdona. ¿Te vas a hacer una pregunta? A ver. ¿Acaso todavía alguien no te hizo? Te callas, te estás ofendiendo. Idiota. Y yo. Es mi hijo, Manuel. Que te llamé porque yo creo que bueno, ya no es un problema de que sea mi hijo, ya lo llamo. Luego usted patio, abro el examen. Y me examen. Por fin. Oye, ven acá, hermoso. Sí, claro. Ven acá. Pero tú también tienes alguna cosa. ¿Qué va? Y encima por un examen. Sí, es listo parece, ¿eh? Ha dicho que sabía hacerlo. Le podríamos pedir ayuda, ¿eh? Sí, pero está mal que ella come. Pues bueno. A ver, hermoso, ¿tú por qué vienes con tu madre al instituto? Eso es calzonazo, perdona que te lo diga. Y esa gafas. O sea, mira, eres guapo y no lo aprovechas. ¿Por qué vienes tan mal hasta ahí? O sea, bastante pura. Le hace caso a tu madre. O sea, quieres estudiar, ¿no? Por lo que veo que vas muy así. Sí. O sea, ¿para qué quieres estudiar? Significa el trabajo que te Eso es, tío. O sea, ¿para qué te vas a sacar a eso? Eres joven, vamos, no t'inventes. En un entorn d'aprenentatge, en un procés pedagògic freirià, el mètode de l'incident crític el que aporta és que ens ajuda a generar les preguntes que ens fem al voltant de processos interculturals. Esa es la clase. Ya tenemos la clase. Ustedes se lo buenos y ustedes se lo malos. ¿Ok? Oye, ¿sabes los que estudian no follan? Estudiar es incompatible con divertirse, con hacer las cosas bien. ¿Cómo se relacionan las tres metodologías que estamos empleando en este momento? Desde mi punto de vista, lo freiriano le da el fundamento filosófico a lo que estamos haciendo, por el hecho de tener al sujeto como fundamento del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. La verdad que sí, tiene que haber venido a las 6. Hola, ¿qué tal? Vengo a mi cuarto, ¿vale? ¿Dónde vas? ¿Pero qué te crees? ¿Que puedes venir a estas horas? Que me queda con los del Pero si es colegio. muy tarde. Pero que me he quedado con los del colegio y se me ha pasado la hora. ¿Y para qué vienes? Uy, pero si hueles a tabaco. ¿Qué se le fumado? Porque estaba fumando allí en la puerta y yo qué sé, me habrán tirado el humo o algo. Ah, y me ha dicho la profesora, pues nada, que ha puesto un examen y no hace bien. ¿Cómo? ¿Que no quieres hacer el examen? Y encima la han expulsado. Nada, pues si va a estar así perdiendo el tiempo, se viene conmigo al taller y hasta a trabajar. Sí, Yo no quiero ir más al colegio, me voy con él al taller a trabajar. Tú vas a ir Va a ver al qué colegio. bueno. Pero Él va a ir al colegio y va a estudiar, claro que sí.
claro, ¿por qué no? Yo me iba a ir al colegio mañana y me voy a hablar con la profesora. Sí, se dice esa pared y luego ponen... ¿Por qué eres tan imbécil? Claro, porque no entienden nada. Sé lo que tú no sientas bien. Están como en el aire, o en la nube o algo. Perdona, pero ¿usted quién es para mi hijo? Puede sentar. A ver, aquí él se hace el tonto, siempre está ahí en el aire. ¿Qué? No entiende. Perdona, pero yo sé como mi hijo y yo sé que mi hijo estudia. Pues míralo cómo está. Pues si yo estuviese con mis alumnos, a lo mejor estaría mejor, ¿no? Sí, míralo, que se hace el tonto, míralo. ¿Y por qué no le dices que haga la cosa? Si le digo, no me entiende. Posteriormente, la metodología del incidente crítico lo que nos aporte es la mirada intercultural y el teatro foro, justamente a partir de la metodología del teatro del oprimido, lo que nos aporta es la herramienta para concretar todo aquello que hemos estado haciendo. O sea, es nuestra herramienta, nuestra forma de hacer.